Llevaba años yendo a acampar con Mateo. Desde que tenía 5 años lo empecé a llevar a los cerros cercanos a Medellín, primero en rutas cortas, luego en salidas de 2 noches. El niño aprendió a armar una tienda antes de aprender a atar los cordones. Para cuando cumplió 9, ya sabía leer brújula y empacar su mochila sin que yo le dijera nada. Era nuestro ritual, algo que los dos cuidábamos sin necesidad de ponerle nombre. Ese fin de semana habíamos elegido el sector de la laguna de Tota, en Boyacá. No es un destino difícil, pero tiene esa calidad de silencio que uno no encuentra cerca de la ciudad. Salimos el viernes desde Bogotá, llegamos al pueblo de Aquitania pasadas las 4 de la tarde, compramos lo que nos faltaba en una tienda de la plaza, y subimos al área de acampe antes de que cayera el sol. Había otras 3 carpas dispersas en el terreno, una pareja joven, una familia con 2 adolescentes, y un hombre solo con una tienda naranja que no vi moverse en todo el día. El guardia del sector, un señor canoso de apellido Bejarano, nos cobró la tarifa, nos indicó dónde estaba la fuente de agua y nos advirtió que esa noche podía bajar la temperatura hasta los 4 grados. Armamos la carpa, preparamos la cena, Mateo estuvo un rato revisando el agua con su linterna buscando sapos. Cenamos arroz con atún directo de la olla, tomamos chocolate caliente, y a las 9:30 yo ya estaba pensando en meterme al saco. Mateo se quedó dormido antes que yo, con los audífonos puestos y la tableta sobre el pecho. Le apagué la pantalla, le saqué los audífonos, y salí a revisar que la fogata estuviera bien apagada. Era la 1:16 de la mañana cuando desperté sin saber por qué. Eso me pasa a veces en el campo, el cuerpo se activa solo, como si algo en el ambiente cambiara de frecuencia. Me quedé quieto escuchando. Mateo respiraba despacio a mi lado. Afuera había viento, pero suave. Y después, entre el viento, escuché algo que no encajaba. Era una voz. Una voz infantil, cantando. Reconocí la melodía de inmediato, Duérmete mi niño, esa canción de cuna que mi mamá me cantaba cuando era pequeño. La versión más vieja, la que casi nadie usa ya. Una voz de niño o niña, no lo podía precisar bien, cantando despacio, sin prisa, como si estuviera a 40 o 50 metros entre los árboles. Me senté. Me puse las botas. Salí. Prendí la linterna y caminé hacia donde había escuchado la voz. No había nadie. Los árboles de polilepis bloqueaban el viento y el silencio allí adentro era diferente, más denso. Apunté la linterna en todas direcciones. Nada. Seguí unos 20 metros más y entonces sí vi algo, los restos de una fogata. No la mía. Una fogata en un claro pequeño que no correspondía a ninguna de las zonas habilitadas del campamento. Las brasas estaban apagadas, frías al tacto. Había piedras ordenadas en círculo, ceniza negra, 2 o 3 ramas quemadas. Alrededor, el pasto estaba aplastado como si hubiera habido más de una persona sentada. No había rastro de carpa. No había basura, no había nada olvidado. Regresé a dormir diciéndome que era un grupo que había llegado y se había ido temprano, cosa que pasa. Traté de convencerme de que la voz era un sueño, un estado entre dormido y despierto. Me costó un rato, pero volví a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, cuando salí a hacer café, los encontré. Junto a la esquina delantera de mi carpa, sobre el pasto, había 3 objetos que no eran míos, una chapaleta plástica de niño, rosada, talla aproximada 20. Una pulsera de hilo verde con letras de esas que venden en los mercados artesanales. Y un cuaderno de espiral, pequeño, con la cubierta mojada por el rocío de la noche. Lo abrí. Tenía dibujos. Figuras de personas alrededor de algo que podría ser una fogata. Hechos con lápiz de color, con esa torpeza específica de un niño de 6 o 7 años. En la última página con contenido había una sola frase escrita con letra grande e irregular, en mayúsculas, ya volvimos. Me quedé parado con el cuaderno en la mano sin saber qué hacer. Fui a hablar con Bejarano antes de que abriera la garita. Le pregunté si había registrado algún grupo adicional durante la noche, alguna familia con niños que hubiera llegado tarde. Me miró como si la pregunta fuera rara y revisó su cuaderno de registro. Me dijo que no había entrado nadie después de las 6 de la tarde.
que él dormía justo al lado de la barrera y que no había escuchado ningún vehículo. Fui a preguntarle a la pareja joven. Nada. Al hombre de la carpa naranja, que resultó ser un fotógrafo de Tunja que llevaba 2 días solo allí. Me escuchó con cara seria y me dijo que la noche anterior había escuchado algo, pero que pensó que era el viento o animales. Cuando le describí la canción, se quedó callado un momento y dijo, yo también escuché algo parecido. No quise pensarlo mucho. Tomé fotos de los objetos y de la fogata con el teléfono. Las tengo guardadas. Las he revisado varias veces desde entonces y siguen siendo exactamente lo que recuerdo, reales, concretas, sin explicación. A Mateo no le conté nada de lo que encontré. Le dije que habían pasado otros campistas y que se les habían olvidado cosas. Él no preguntó más. Guardamos la carpa a mediodía y bajamos antes de lo planeado. En el camino de regreso me dijo que quería volver el mes siguiente y yo le dije que sí, claro, sin convicción. El cuaderno lo guardé en una bolsa en el baúl del carro. No lo he tirado. No sé por qué no lo he tirado. Lo que sí cambié es que ya no duermo con la carpa cerrada con seguro desde adentro, sino que además pongo una pequeña alarma de vibración en la cremallera, de esas que usan los ciclistas para el equipaje. Una tontería, probablemente. Pero desde esa noche no he podido acostarme en ningún campamento sin hacerlo. Llevo 11 años en el movimiento Scout. Empecé de niño en el Grupo 47 de Montevideo, fui pasando por las ramas hasta que a los 23 me certifiqué como jefe de patrulla y desde entonces he dirigido salidas de campo, campamentos de fin de semana, marchas nocturnas, actividades de orientación en el monte. No soy alguien que se asusta fácil ni que exagera lo que ve. Lo digo porque lo que voy a contar todavía no tiene una explicación que me convenza del todo, y eso, para alguien como yo, es lo más perturbador de todo. El campamento era en la zona del Parque Lecoq, a las afueras de la ciudad, en un sector que el grupo conoce bien porque hemos ido varias veces. Terreno abierto con un claro central rodeado de árboles, buena orientación, sin grandes complicaciones logísticas. Éramos 17 scouts de entre 12 y 15 años y 3 adultos, yo, una jefa auxiliar llamada Valentina, y un padre colaborador que se había ofrecido para el fin de semana. La salida era de viernes a domingo, parte del ciclo anual de habilidades al aire libre. Llegamos el viernes a las 4 de la tarde, armamos el campamento con el protocolo de siempre, tiendas en línea paralela con orientación al norte, separadas entre sí por 1,5 metros, fogata central a distancia segura. Zona de cocina delimitada. Yo mismo revisé el trazado antes de cenar. Todo estaba donde tenía que estar. El sábado transcurrió sin nada raro. Actividades durante el día, orientación con brújula por la tarde, cena colectiva con los muchachos cocinando por turnos. A las 10 de la noche los chicos estaban en sus tiendas y Valentina y el padre colaborador, Rodrigo, se fueron a dormir también. Yo hago siempre una ronda nocturna cuando dirijo un campamento. No es obligatoria, pero la aprendí de mi jefe de grupo hace años y no la he dejado desde entonces. Recorro el perímetro, me aseguro de que la fogata esté correctamente apagada, controlo que nadie esté fuera de su tienda, y después duermo tranquilo. Salí a las 11:40. Usé la linterna frontal y el radio portátil colgado al hombro. El circuito completo me toma unos 20 minutos y voy despacio. Esa noche fui hasta el límite del bosque, seguí por la línea de árboles hasta el sector sur, crucé por el lado del riachuelo y empecé a volver hacia el claro por el camino habitual. Cuando entré al claro, tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. Las tiendas habían sido movidas. No desarmadas, no tiradas. Movidas. Las 8 tiendas del campamento estaban dispuestas en un círculo perfecto alrededor de la fogata central, con las entradas mirando hacia adentro. La distancia entre cada una era casi idéntica. Alguien había calculado el espaciado o lo había medido, porque no era una distribución al azar. Era geométrica, intencionada. Me detuve en el borde del claro sin entrar. Apagué la linterna. Esperé. No había movimiento, no había ruido de voces, no había nadie visible fuera de las carpas. Encendí de nuevo la luz y caminé despacio hacia el centro.
En el suelo, alrededor de la fogata, había marcas. Líneas trazadas en la tierra, algunas con ramitas, otras directamente con el dedo o con algún palo delgado. Formaban un patrón que no reconocí de inmediato, segmentos que se cruzaban, algo que parecía un símbolo repetido 3 o 4 veces, y un círculo exterior que encerraba todo. La tierra estaba removida de manera uniforme, como si hubieran trabajado en silencio y con cuidado. Llamé a Valentina por radio. Tardó un momento en contestar, con voz de sueño, y cuando le describí lo que veía se quedó callada varios segundos antes de decirme que ya iba. Mientras esperaba fui a verificar las tiendas una por una. Abrí las cremalleras con cuidado. Los chicos dormían. Todos. Sacos cerrados, respiración lenta, ninguno vestido como si hubiera estado afuera. Revisé las botas, secas, sin barro, sin tierra adherida en las suelas. Busqué ropa húmeda por el rocío de la noche. Nada. Valentina llegó en 5 minutos y recorrió el círculo caminando despacio, mirando hacia abajo. Después me miró a mí y dijo lo que yo ya estaba pensando: no había manera de que los chicos hubieran movido 8 tiendas, dejado a sus ocupantes durmiendo adentro. Trazado esas marcas en el suelo y vuelto a sus sacos en menos de 20 minutos. Era físicamente imposible. Y sin embargo, no había otra explicación. Tomé fotos con el teléfono. Están en mi galería todavía, con fecha y hora del sábado a las 12:04 de la mañana. El círculo, las marcas, las tiendas con las entradas mirando al centro. Las he mostrado a 3 personas distintas y ninguna ha podido explicarme nada útil. Uno me dijo que parecía un juego. Otro que tal vez había sido yo mismo sin darme cuenta, lo que es absurdo. El tercero no dijo nada. A la mañana siguiente reuní al grupo antes del desayuno y les pregunté directamente. Les dije que no había problema, que si habían hecho algo durante la noche podían contarlo sin consecuencias. Los 17 me miraron sin expresión. Algunos se miraron entre ellos. Nadie habló. Les pregunté si alguno había salido de su tienda. Negativas. Les describí lo que había encontrado. Caras de confusión genuina, o muy bien actuada. Rodrigo, el padre colaborador, me dijo aparte que durante la noche había escuchado algo. Un sonido bajo, rítmico, como golpes suaves en la tierra. Lo había atribuido a animales y no le había dado importancia. Cuando me lo dijo ya habíamos desmontado el campamento y no quedaba rastro de nada. Antes de salir caminé una vez más por el claro. Las marcas en la tierra seguían ahí, aunque el paso de los chicos recogiendo el equipo las había borrado parcialmente. Pude ver todavía el círculo exterior y parte de los segmentos internos. Los fotografié de nuevo. No volví a mencionar el tema durante el trayecto de regreso a Montevideo. Los chicos estaban de buen humor, cansados, hablando de otras cosas. Valentina y yo no lo discutimos más. Lo que sí hice fue cambiar el protocolo de ronda nocturna. Ahora salgo 2 veces, una a las 11 y otra a la 1:30. Y antes de salir marco con cinta de señalización las posiciones exactas de cada tienda, numeradas, con una foto de respaldo en el teléfono. Es un procedimiento que no existía antes y que ningún manual exige. Nadie me ha preguntado por qué lo hago. Hago rutas en solitario desde los 21 años. Ahora tengo 34 y llevo más de 40 salidas registradas en una libreta que guardo en el cajón del velador: fecha, ruta, kilómetros, condiciones del terreno, incidencias. La mayoría de las páginas son aburridas en el buen sentido. Clima, desnivel, calidad del agua, si dormí bien o no. Llevo el mismo equipo desde hace años, sé lo que pesa cada cosa, sé cuánta agua necesito por hora de marcha según la altitud. No soy un aventurero que busca emociones. Soy alguien que necesita silencio y sabe cómo conseguirlo. La ruta que había planeado ese octubre cruzaba por la zona alta de la Cordillera Negra, en Ancas, saliendo desde Huaraz. Era una ruta que había leído en 2 foros distintos y que ninguno de los 2 describía con demasiado detalle, lo cual para mí es señal de que vale la pena. 3 días de marcha, sin poblados intermedios significativos, con abastecimiento de agua garantizado por los deshielos. El primer día fue exactamente lo que esperaba,
ascenso sostenido, frío seco, cielo sin nubes, ninguna persona en el camino después del mediodía. Instalé la carpa a las 5:30 de la tarde en una explanada natural junto a un tramo de riachuelo, con piedras grandes como parapeto natural contra el viento del oeste. Cené temprano, revisé el mapa, anoté en la libreta las condiciones del día y a las 8 ya estaba dentro del saco. El silencio allá arriba es de una calidad específica, no es ausencia de sonidos sino presencia de sonidos muy pequeños, el agua, el viento bajo, algún pájaro nocturno lejos. Me desperté sin saber la hora con una sensación que no sé describir mejor que como opresión. No había ruido anormal, no había movimiento visible a través de la tela de la carpa, pero el cuerpo estaba en alerta, ese estado en que uno ya está completamente despierto antes de entender por qué. Miré el reloj, las 2:43 de la mañana. Estuve quieto varios minutos escuchando. Nada concreto. Solo esa sensación de que el silencio afuera tenía una textura distinta, como si hubiera algo estático cerca que no hacía ruido precisamente porque estaba prestando atención. No salí. He aprendido que salir de noche a revisar algo que no existe concretamente es una forma de privarse de sueño sin ningún beneficio. Me dije que era el cansancio del ascenso, que el cuerpo a veces genera alarmas sin motivo a esa altitud, y logré volver a dormirme después de un rato. A la mañana siguiente salí a las 6:15 a preparar el desayuno. Las vi en cuanto rodeé la carpa para ir al riachuelo. Eran estacas delgadas, de madera, clavadas en la tierra a intervalos regulares. Las conté después, 11 en total, formando un perímetro que rodeaba mi carpa con una distancia aproximada de 3 metros desde la lona. En cada estaca había atado un trozo de tejido, lana gruesa de colores distintos, rojo, amarillo ocre, café oscuro, en algunos casos 2 colores entrelazados. Los nudos eran compactos, no decorativos. El tejido no estaba desgastado ni decolorado por el sol. Estaba limpio. Me agaché junto a la primera estaca y la toqué. Estaba bien clavada, no se movió. La tierra alrededor estaba levemente removida, con la humedad característica de haber sido trabajada hacía pocas horas. No durante el día anterior, sino durante la noche. El rocío de la mañana apenas empezaba a formarse sobre el pasto y sobre los tejidos, lo cual significaba que habían sido colocados antes del amanecer pero no mucho antes. Revisé el perímetro completo caminando despacio. No había huellas claras en el pasto, pero sí zonas donde el pasto estaba levemente aplastado, como de pisadas cuidadosas. Alguien había caminado alrededor de mi carpa mientras yo dormía, con 11 estacas en la mano, clavándolas en silencio, sin que yo escuchara nada. Tomé fotos con el teléfono. Tomé fotos de cada estaca por separado, del perímetro completo desde distintos ángulos, y de un detalle del nudo y el tejido en primer plano. Después saqué una de las estacas y la guardé en la mochila envuelta en una bolsa de plástico. Bajé ese mismo día. No era lo que tenía planeado, me faltaban 2 jornadas de ruta, pero no me quedé. En Huaraz pregunté en el hospedaje donde me alojé. La señora que atendía, una mujer de unos 50 años que había nacido en la zona, escuchó mi descripción con cara seria. Le mostré las fotos en el teléfono. Las miró en silencio, ampliando los detalles con los dedos. Me devolvió el teléfono y me dijo que los tejidos de colores atados en estacas los usaban a veces para marcar terrenos o delimitar zonas de pastoreo, que era algo que hacían algunos comuneros de las aldeas altas. Me lo dijo con una naturalidad que casi me convenció. Casi. Porque lo que no cuadraba era la hora. Los tejidos no estaban ahí cuando armé la carpa a las 5:30 de la tarde, eso lo podía asegurar. Había caminado ese perímetro exacto buscando el ángulo menos expuesto al viento, lo había revisado metro a metro. No había ninguna estaca. Y a las 6 de la mañana estaban las 11, con tierra húmeda recién removida y lana sin rastro de intemperie prolongada. Eso no era una marca de pastoreo que llevaba semanas ahí. Eso lo habían puesto esa noche. Le pregunté a la señora si había alguna razón por la que alguien marcaría el perímetro de una carpa de un desconocido durante la noche. Me dijo que no sabía. Me lo dijo mirando hacia otro lado. La estaca la tengo todavía en casa, en Lima, dentro de la bolsa de plástico en un cajón.
No la he tirado porque es la única evidencia concreta de algo que, si lo cuento sin ella, suena a que me lo inventé o que lo soñé. El tejido es lana real, los colores son los que fotografié, el nudo es firme y simétrico. No he vuelto a hacer rutas en solitario sin GPS activo con registro de movimiento encendido toda la noche. Es una función que drena la batería y que antes consideraba innecesaria. Ahora llevo además una batería externa dedicada solo a mantener ese registro. Si alguien camina alrededor de mi carpa mientras duermo, quiero que quede guardado con coordenadas y hora exacta. No sé si eso me protege de algo, pero al menos significa que la próxima vez no voy a tener que preguntarme si lo que encontré era reciente. Ya sé que lo era.